Un proceso de pérdida de peso requiere un tiempo y requiere que tengas paciencia para perder peso a nivel físico, porque yo no recomiendo hacerlo largo porque si no vas a tener un efecto rebote, vas a volver atrás, te vas a frustrar y cada vez te va a resultar un poco más difícil. Pero también vas a seguir, aparte de ese proceso físico, un proceso a nivel mental y de aprendizaje que de verdad, si haces las cosas bien, sí que vas a poder acelerarlo. Y durante ese proceso, lo normal es que pasemos por al menos 3 fases, que son las que vamos a contar en este podcast, para que te ayuden a reconocer en qué fase estás y qué es aquello en lo que te tienes que centrar para acelerar el proceso y pasar a la siguiente fase. Te advierto que va a ser un podcast muy práctico, que puede que haya cosas como que te abran los ojos mucho de la situación en la que estés y que te den mucha claridad de cuál es el siguiente paso en tu proceso de pérdida de peso. Así que coge una libreta, coge apuntes porque estoy seguro de que te va a aportar muchísimo. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes que en el programa Adelgaza sin ansiedad lo que hacemos es ayudar a mujeres a perder peso, pero hacerlo disfrutando de la comida, sin ansiedad, sin remordimiento y sin prohibiciones. Y lo que queremos no es simplemente que perdáis peso, sino que tengáis un cambio de mentalidad, un cambio de identidad, que os convirtáis en esa persona con buenos hábitos y esa persona que se siente deportista, porque eso es lo que va a hacer que no volváis hacia atrás. Y para que tengáis ese cambio de mentalidad, necesitáis algo más que una dieta y veros cada 15 días, necesitáis algo más que una rutina de ejercicio. Por eso todo se basa en un acompañamiento diario para ayudarte a solucionar todos esos obstáculos que te vas a encontrar durante el proceso de cambio y de pérdida de peso. Si escuchas el podcast, verás que hay un montón de mujeres que han pasado por el programa y seguro que te va a inspirar muchísimo la historia de cada una de ellas. Y si tú sientes que necesitas ayuda, igual que ellas, pues simplemente lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que dejo en la descripción del podcast, donde vas a ponerte en contacto conmigo por WhatsApp. No por ponerte en contacto conmigo vas a tener que empezar, no hay ningún tipo de compromiso, sino que analizaremos tu caso y veremos si tú encajas en el programa y si el programa te encaja a ti. Y en caso de que todo encaje, podrás empezar. Pero es que si no encaja, no pierdes nada y estarás un paso más cerca de encontrar una solución a tu problema y mejorar mucho más. Así que por hacer clic en el enlace y preguntar, no vas a perder absolutamente nada. No lo dejes pasar porque normalmente decimos lo hago mañana y al final nunca lo hacemos. Así que no me voy a enrollar más. De verdad, coge papel y boli, que el podcast de hoy va a ser una locura y empezamos. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena. Bueno, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos, como en los últimos episodios estamos teniendo, invitado de honor, tenemos ni más ni menos que a Geray aquí desde Canarias, así que ¿qué tal? ¿Cómo estás, Geray? Hola Carlos, buenas tardes. Pues con muchas ganas de seguir aportando herramientas para que la gente aprenda a comer y a cuidarse. Pues vale, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy, muy bueno, porque es como que a la hora de perder peso, sobre todo si quieres perder peso de verdad, de una forma que sea un cambio de mentalidad, vas a tener que pasar por diferentes fases. Y a mí hay una metáfora que me gusta mucho para comparar la pérdida de peso. Primero porque vamos a diferenciar dos aspectos. Primero uno es aquí el aspecto mental, como las fases que vas a pasar, que es de lo que vamos a hablar durante todo el podcast. Pero quiero hablar primero de lo que vamos a pasar a nivel físico, porque yo uno de los problemas que me encuentro en muchas personas es que no tienen paciencia para la pérdida de peso, que piensan que es mejor perder 4 kilos a la semana que ir medio kilo a la semana. Y al final acaban frustrándose. Y al final la pérdida de peso no deja de ser un proceso natural. Y para que lo podáis comparar, una forma muy buena de verlo que os va a ayudar es compararlo con un embarazo. Un embarazo, cuando tú te quedas embarazada, ya sabes que va a durar 9 meses, que probablemente tengas náuseas en los primeros meses, que después va a salirte barriga, etcétera. Y entiendes que es un proceso que va a llevar un tiempo, etcétera, y que va a tener una velocidad determinada. Y que además es un proceso que no acaba, porque no acaba cuando el niño nace, luego vas a tener que seguir cuidando de él. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que como ya sabes que dura 9 meses, que luego vas a tener que cuidar al niño,
tú no te frustras porque dices, joder, es que llevo 2 semanas y todavía no ha nacido el niño. Es que llevo 2 semanas y estoy teniendo náuseas. No, porque sabes que es una parte natural del proceso. Sin embargo, no lo vemos así con la pérdida de peso. Lo vemos como, oye, es que si no estoy perdiendo 2, 3 kilos a la semana, es que esto no está sirviendo para nada. Cuando en realidad eso es el equivalente a que digas, joder, es que llevo ya un mes embarazada y todavía no ha nacido el niño. Pues realmente si asumiese que es un proceso, que va a tener unas fases, que va a tener un tiempo que va a tener que hacer, que va a tener que hacer unos esfuerzos, no te frustrarías tanto y estarías mucho más tranquila. Esto es lo primero que quiero hablar porque estamos hablando desde el punto de vista físico y ahora vamos a hablar de 3 fases a nivel mental que va a pasar porque la parte física no la podéis acelerar. No podéis hacer que perdáis peso más rápido, porque si perdéis peso más rápido, es probable que luego no sea sostenible. Pero la parte mental sí que es un punto en el que os estancáis muchísimo y quiero que sepáis cómo acelerar ese proceso mental. Dime, Geray, si tú quieres añadir algo a esto que he comentado de la parte física únicamente, ¿vale? Para que ahora entremos ya en la fase a nivel mental. Sí, en cuanto a lo de la pérdida de peso, yo siempre les intento explicar a las pacientes que están con nosotros que lleva su proceso. Es decir, que el perder peso no es algo que sea rápido. ¿Por qué? Porque para perder grasa necesitamos tener un déficit calórico. Es decir, consumir un poquito menos de energía de la que necesitamos para que el cuerpo diga, uff, me hace falta energía, ¿dónde recurro? A la grasa que está almacenada. Entonces, siempre me gusta ponerle valores para que esas personas más o menos tengan en qué fijarse. Es decir, yo les digo, más o menos 500 gramos a la semana es un buen proceso. Entonces me suelen decir, no, pero es que yo estuve con un compañero o compañera y perdí 5 kilos en un mes. Y yo le digo, vale, ¿se puede perder 5 kilos en un mes? Sí, pero ¿qué estás perdiendo? Grasa y músculo. Y con el tiempo, ¿qué va a decir el cuerpo? ¿Dónde está mi músculo? Porque el músculo es esencial para tener calidad de vida. Entonces te va a dar señales de que necesitas comer el triple porque vas a estar permanentemente con hambre porque te falta músculo y para recuperarlo vas a comer el triple de lo que comías antes y vas a subir el doble de kilos. En resumen, lo que llamamos el efecto rebote. Entonces, la metáfora que pone Carlos de que veamos la pérdida de peso como un embarazo es perfecta. ¿Por qué? Porque necesitamos paciencia y disfrutar el proceso. Es decir, la típica dieta que te dan un papel y te dicen, te tienes que comer un yogur natural. ¿Por qué? Porque sí. Y no te dan otras alternativas, esa dieta la puedes seguir un mes. Pero si tú no te ves en esa dieta dentro de un año, ese plan no sirve. Entonces, pérdida de peso, paciencia, disfrutar del proceso y saber que lleva sus tiempos. Es decir, no hay milagro, vamos poco a poco y cada semana que pierdas, aunque sean 300, 500 gramos, al cabo de 6 meses son 12 kilos. Y ya una persona con 12 kilos menos es un cambio. Total. De hecho, has comentado algo que es en relación con lo que has dicho del efecto rebote. Y aquí la respuesta es muy fácil. O sea, una vez perdiste 5 kilos en un mes, ¿por qué estás aquí y de nuevo tienes que perder esos 5 kilos? Igual no fue la mejor solución. Es que simplemente es la evidencia de ver lo que te ha pasado, de decir, oye, igual haciendo lo mismo que ya hice otra vez, no es la mejor forma de mejorar ahora y eso te va a dar otra cosa. Y por resumir, lo del embarazo, al final son varios puntos. El primero, con el embarazo ya asumes que va a tener una duración, asumes que va a tener unos esfuerzos y unas fases en las que van a pasar ciertas cosas. Y tercero, asumes que es un proceso que se está iniciando simplemente, pero que va a ser para siempre, porque una vez el niño nazca, va a tener que seguir cuidando de él hasta que sea adulto, que probablemente sea adulto cuando tú ya seas bastante mayor. Entonces, si lo ves de esa forma, vas a entenderlo como, oye, me tengo que cuidar para siempre, entonces más vale que esté haciendo algo que sea sostenible en el tiempo. Esa es una parte importante. Ahora sí vamos a pasar a hablar de las fases a nivel mental del cambio, ¿vale? Porque yo lo que veo que la gente pasa, yo lo llamo como la incompetencia inconsciente. Y luego van cambiando en esta fase, o sea, pasan de incompetente a inconsciente, que básicamente es no sé comer, pero encima creo que sé comer, a incompetente consciente, que ya es no sé comer, pero al menos soy consciente de que no sé comer. Y luego ya pasan a un punto en el que son competentes, conscientes, es decir, sé comer y cuando no lo hago tan bien soy consciente de ello. Entonces,
Vamos a analizar cada una de estas 3 fases, que creo que es algo que te va a ayudar mucho para entender en qué fase estás y cuál es tu siguiente paso. Y os vamos a explicar también cómo podéis acelerar el proceso para daros cuenta. Entonces, a mí me gustaría empezar por la fase de incompetente, inconsciente, porque obviamente es la primera en la que la mayoría de la gente está, que básicamente es lo que acabo de decir. Es decir, yo creo que como bien, que es lo que casi todo el mundo piensa, no conozco a casi nadie que me diga como mal, porque eso o es que te dejas llevar o intentas comer bien, más o menos, lo que tú crees que es bien, por lo menos. Pero aún así no estoy viendo resultados o tengo ansiedad constante por los alimentos, tengo remordimientos cuando salgo a comer fuera, o sea, que realmente probablemente no sabes comer. ¿Cómo podemos detectar que estamos en esa fase y que realmente no sabemos comer bien, Geray? A ver, la típica situación es la persona que va a consulta o las pacientes que tenemos nosotros, que te dice, no, es que yo como muy bien, ¿no? Entonces le digo yo, vale, ¿y por qué tienes sobrepeso u obesidad? Es decir, que a lo mejor tienes 30 kilos más de lo que deberías por estándar de sobrepeso obesidad. Pues no sé, porque yo creo que tengo un metabolismo lento, ¿no? Suele ser una respuesta también muy típica. Entonces, ya ahí tú detectas de que esa persona, cuando ha acumulado cierta cantidad de kilos, es imposible que coma bien. Pues después yo también les trato de diferenciar. No es que yo como bien porque como saludable. Y yo le digo, una cosa es comer saludable y otra cosa es comer bien para ajustarnos a tener un normopeso, es decir, un peso saludable. ¿Eso quiere decir que estés comiendo alimentos caca? Pues no. Hay perfiles de que no tienen alimentos muy procesados, sino que a lo mejor dicen, pues sí, desayuno y me como un aguacate y después me como 120 gramos de arroz con pechuga o lo que sea. Entonces, ¿cómo detectamos que no sabe comer bien? Porque no es solo comer saludable, es también ajustar las cantidades al contexto de esa persona y sobre todo a su nivel de actividad. Por ejemplo, si es una persona que pasa 8 días al día sentada, no va a tener los mismos requerimientos de energía, las cantidades no van a ser las mismas que una persona que trabaje 8 horas y que no pare, que tenga una actividad diaria muy alta. Entonces, comer bien no es simplemente elegir alimentos saludables, sino también ajustar las cantidades de esos alimentos al contexto de la persona. Entonces, engloba más que como una manzana o un donut, ¿vale? La manzana está mucho mejor que el donut, pero el cómputo global del día no está cuadrando porque si no, no tendríamos sobrepeso. Entonces, lo que nosotros hacemos en el programa es una educación nutricional para que las pacientes conozcan sus cantidades ajustadas a su contexto. Y otro aspecto aquí es que puedes comer bien y que incluso estés viendo resultados en cuanto a pérdida de peso, pero si tu experiencia con la comida es muy mala, en el sentido de cuando salgo a comer fuera me siento súper mal y quiero compensarlo al día siguiente. Tengo ansiedad constante por comerme el donut del que hablaba antes. Hago las comidas con miedo a engordar o cuando hago una comida luego tengo que hacer no sé cuántos mil pasos para compensarlo. Eso tampoco es que estés comiendo bien, porque estás teniendo una alimentación que para nada es saludable, porque puedes elegir los alimentos más saludables del mundo, adaptarlos perfectamente a tu cantidad, que si aún así lo haces con miedo, con ansiedad, con culpa, con remordimiento, esa alimentación no está siendo saludable y ahí tienes que trabajar un poco más la parte de mentalidad. Y aparte de esto, yo creo que hay otro punto, sería ya el tercero, que creo que hay que detectar, que te va a ayudar a darte cuenta de que estás en esta fase y realmente no sabes comer bien, y es que te preguntas por detalles insignificantes. Por ejemplo, hoy mismo hablaba con una chica que quería empezar el programa y me dice, Carlos, yo es que no sé si debería hacer 2 comidas o 5 comidas. O me preguntaba, Carlos, yo es que he pensado en hacer el ayuno, pero ¿eso me funciona? ¿O debería tomarme este suplemento? Que realmente son cosas que el impacto que van a tener van a ser un 0,001%, pero sin embargo en tu cabeza suena como algo súper importante, cuando lo importante es los básicos. Incluyo alimentos de calidad, las cantidades, hago ejercicio de fuerza y poco más, y me muevo a lo largo del día. Entonces, preguntarte por el ayuno, por si esta dieta es mejor que la otra, es una señal clara de que no sabes comer, porque todavía estás en la fase de no tengo ni idea de por dónde empezar. Entonces, ¿qué podemos hacer
para saltarnos esta fase? ¿Cuál dirías tú que puede ser algún consejo que tú des para acelerar el paso por esta fase? Vale, pues al principio, para mí es fundamental el que una persona cuando empieza en el programa resete que ha puesto nuestra confianza en nosotros y se deje enseñar. Es decir, que esté predispuesta a llevar a cabo nuestros consejos. Porque si tú te metes en un programa diciendo, no, es que el Instagramer de turno me dijo que tenía que comer 10 veces al día porque eso me aceleraba el metabolismo, digo, bueno, vale, eso lo dijo el Instagramer de turno, pero aquí estás en este programa y aquí vamos a intentar que tú tengas una relación saludable con la comida y que comas cuando tengas hambre. ¿Vale? Simplemente nosotros te vamos a guiar en el camino de que esas comidas se ajusten a tus requerimientos calóricos y primero te ciñas a un menú establecido y que en la segunda fase, pues nosotros tenemos varias fases en el programa, ya aprendas a comer por ti misma. Pero, ¿cómo podemos dejar de ser incompetentes e inconscientes? La única manera es dejándote ayudar por gente que se dedica a esto, que ha estudiado y se ha formado para llevarte de la mano y que ya después nuestro objetivo es soltarte, porque nosotros no te queremos retener, queremos que aprendas a comer, aprendas a gestionar tus emociones en cuanto a la comida, que para eso tenemos ciertas herramientas que te van a aportar muchísimo, sobre todo para el tema de la ansiedad, y que tú termines el programa sintiéndote orgullosa de ti misma, de lo que has aprendido, y que sepas que dentro de 15 años vas a seguir con los mismos hábitos que ahora. Total. De hecho, aquí al final, el resumen de lo que acabas de decir, yo creo que es básicamente tener humildad. Porque es obvio que tú puedes decir, sé comer, como bien, ya sé hacer las cosas. Pero si al final llevas un año en el que tú crees que comes bien y no has conseguido perder ni un kilo, que es tu objetivo, o llevas toda la vida pensando que sabes comer, pero cada vez que pierdes peso, luego no eres capaz de mantenerlo y recuperas. Probablemente haya una forma mejor de hacer las cosas y hasta que tú no tengas la humildad para asumir que no lo estás haciendo bien, no vas a cambiar tu forma de hacerlo. Y esto me ha gustado que haga hincapié también en la gente del programa, porque realmente, aunque tú pidas ayuda, si tú sigues pensando que ya sabes hacerlo y que lo has hecho otras veces, lo que te va a pasar es que vas a volver a hacer lo mismo y no vas a tener la humildad suficiente para recibir esa ayuda. Y al final no vas a aprovechar la ayuda del profesional con el que cuentes. Y creo que te mereces permitirte esa ayuda. Entonces, ya hemos pasado como esta fase, ¿vale? De incompetente, inconsciente. He asumido que de verdad no sé comer, entonces ya, en realidad ya sigo siendo incompetente porque no por arte de magia voy a aprender a comer, pero ahora por lo menos soy consciente de ello y he pedido ayuda para que me ayuden o he empezado a buscar información. ¿Qué habilidades serían las que tenemos que trabajar al respecto para pasarnos esta fase? Porque ahora mismo estamos en la de incompetente consciente, hay que pasar a la de competente consciente y eso significa que vas a tener que tener unos aprendizajes. Para ti, como cuáles son, vamos a empezar por las 9 o 10, por si quieres que lo hagamos un resumen de todo, de todos los puntos, porque la gente cree que es aprender a elegir los alimentos, aprender a hacer ejercicio y poco más, pero yo creo que hay mucho más que tenemos que trabajar. Entonces, si quieres, empieza tú por lo primero que consideres más importante. Sí, para mí es súper importante elegir las comidas, elegir el tipo de comidas. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creamos que ese plato está perfecto, siempre tendremos que tener en cuenta para conseguir un objetivo de pérdida de peso el hecho de la cantidad de energía que me voy a comer. Vuelvo al ejemplo del aguacate, que es súper famoso, que tiene muchas propiedades, es verdad, pero si nos ponemos 3 aguacates, pues ya ahí tenemos que ser conscientes de que esos 3 aguacates se nos va a ir de la mano en cuanto al cómputo calórico. ¿Que te puedes comer un aguacate? Sí, pero 3 no. ¿Son saludables? Sí, pero se ajustan al contexto de una persona que tiene una actividad media, pues no se ajusta. Entonces, fundamental saber elegir tipos de comida, tipo de alimentos y cómo los combinamos. ¿Para qué? Para que esa comida también te guste. Porque si tú estás en un plan nutricional o siguiendo un menú y la comida no te gusta, ese menú no sirve. Por muy bien ajustado que estén las cantidades, si no te gusta, yo soy el primero que le digo al profesional, cámbiame el menú porque yo no voy a estar 5 años comiéndome algo que no me apetece. Entonces, por eso es fundamental el hecho de elegir bien las comidas y los alimentos.
Total. Y por dar una pauta básica, que creo que todo el mundo debería saber ya a esta altura, la mejor forma de elegir los alimentos al final es centrarnos en un único criterio, que no es ni hidratos son malos, ni grasas son malas, es vamos a intentar centrarnos todo en comida real, es decir, comida que sea tal cual la vemos en el campo, que el ingrediente sea el propio alimento. La berenjena solo tiene un ingrediente, berenjena. El calabacín tiene calabacín, la pechuga de pollo tiene pechuga de pollo. Si al final casi todas las decisiones de alimentación son ingredientes así, esta parte ya la tienes más o menos hecha y es relativamente fácil. Yo considero que al final, como aquí hablamos de perder peso todo el rato, el siguiente punto que tienes que controlar, al menos en relación a la comida, es en lo que hace el día a día, lo hemos hablado ya, las cantidades de comida, porque al final va a tener que tener un déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que gastas. Y mucha gente ha perdido peso otras veces porque ha tenido este déficit calórico, pero lo hacen a base de proteína, lechuga, es decir, pollo, las PLFI, que yo las llamo, pollo, lechuga, fruta y yogur. Pues obviamente pierdes peso con eso. ¿Cuál es el problema? Que no basta con comer menos de lo que gastas. Tienes que comer también suficiente para que pierdas peso, pero al mismo tiempo no te mueras de hambre. Y eso también es una habilidad que vas a tener que aprender con el tiempo. Y eso es prueba y error en gran parte. Nosotros mismos, con los clientes, tenemos ya experiencia y sabemos lo que necesitan. Y en la primera semana solemos acertar, pero al final no deja de ser prueba y error porque no con todos acertamos y hay que hacer algunos cambios. Entonces, ese sería el siguiente punto, que las cantidades, independientemente de que estés comiendo saludable, si quieres perder peso, hay que ajustarlas. ¿Cuál sería para ti el tercer punto del que podríamos hablar? El otro punto, que es donde más solemos cometer errores, es decir, donde solemos llevarnos más por el placer de comer simplemente y por pensar que durante la semana no lo hemos comido. Yo siempre pongo el tipo de ejemplo de pizza, que es algo que nos gusta comer a todo el mundo, o el 99% de la gente. Entonces, cuando comemos fuera, le digo, ¿te puedes comer una pizza? Ah, sí, ¿de verdad que me puedo comer yo una pizza yo sola? Sí, pero, y pongo en mayúscula el pero, no me pidas de entrante un pan con ajo, pídete una ensaladita o unas verduritas asadas, luego el postre, si estás con alguien, intenta compartirlo y se acabó. Después no me coja y me vaya a la terraza de enfrente y me pida 2 licores y después antes de ir por casa paso por la dulcería y me como un croissant. Oye, pues no, comemos fuera, pero de forma equilibrada. No como un buffet libre, que siempre le recalcamos mucho. Usted se come su pizza y se acabó. Su postre lo comparte y lo disfruta. Y al día siguiente volvemos al plan. Pero si que todos los sábados y todos los domingos hacemos un buffet libre, pues evidentemente no vas a bajar de peso. Y hay que decírselo así. ¿Que vas a estar saludable de lunes a viernes porque comes alimentos nutritivos? Sí. ¿Que vas a bajar de peso? No. Aquí, o sea, yo con este tema de comer fuera, veo como que hay tres puntos a trabajar principalmente. Uno, lo acabas de comentar tú, que es hacerte responsable de que esas comidas no se conviertan en un buffet libre, porque si no, no vas a perder peso. Otro sería hacerte responsable de que, oye, puedes tomar buenas decisiones en las comidas, pero probablemente si sales a comer fuera 4 días de 7 que tiene la semana, pues tampoco vas a conseguir buenos resultados, aunque estés tomando las mejores decisiones posibles en esas situaciones. Y el tercero diría que hay mucha gente que el problema por el que pierde el control el fin de semana es porque durante la semana su dieta es un infierno. Entonces, el fin de semana tienen que llegar a una situación en la que ven como que se pueden desinhibir y escapar de esa dieta. Y eso lo que le está generando es un ciclo de restricción y atracón a lo largo de la semana. Entonces, ahí muchas veces la solución está en mejorar la alimentación el resto de la semana, que para eso hemos hablado del tema de elegir las comidas y de las cantidades. Habría un cuarto punto, que ya hemos hablado bastante sobre la comida, pero para mí hay un cuarto punto que es el hecho de, obviamente, ser constante haciendo ejercicio. El primer paso tiene que ser siempre que tú consigas que al menos 3 días a la semana pues hagas tu rutina de ejercicio de fuerza, que para ti sea algo normal, que si no lo haces un día lo hagas al día siguiente sin fallar, y creo que al final esa constancia la necesitas porque precisamente te va a ayudar a conseguir ese cambio y además cada vez que tú haces un entrenamiento, le estás dando un mensaje muy importante a tu cerebro, que es el mensaje de, oye, yo soy una persona deportista, estás como echando un voto para eso. Y cuando tú acabas por creerte que eres una persona deportista,
consigues un cambio de identidad, que al final es el objetivo de todo. Cuando ya te sientes deportista, lo natural es que un deportista coma bien, que se cuide, que haga ejercicio. Entonces, no pasa por tu cabeza hacer otra cosa diferente. Y por eso creo que es tan importante hacer hincapié, aparte de todos los beneficios que puede tener a nivel físico, hacer hincapié en la parte de la fuerza, porque a nivel mental te va a ayudar muchísimo a convertirte en esa persona. ¿Qué otro punto crees tú que hay que trabajar en esta fase? Luego, una vez que somos constantes en el ejercicio, hay que tener en cuenta, porque es también muy importante, la técnica y la intensidad. ¿Por qué la técnica? Porque si no tenemos una buena técnica, a largo plazo vamos a tener lesiones. Entonces, cuidamos la técnica y luego aumentamos la intensidad. Un ejemplo que yo suelo poner y que tenemos el ejercicio en el programa. Vale, pues dependiendo de tus circunstancias y de tus capacidades, al principio vamos a hacer las flexiones apoyadas en la pared. Al cabo de 2 semanas o 3, vamos a pasar a hacerlas en el suelo. Apoyamos las rodillas y acabamos sin apoyar las rodillas. Que al principio te va a parecer un mundo, vale, pero se consigue. Y es así. Entonces, es importantísimo contar con profesionales que se hayan formado en el entrenamiento para poder guiarte en los entrenos. No escoger una tabla del Instagramer o el Instagramer de turno que suben sus entrenos, no. El entreno hay que adaptarlo a la persona y también hay que personalizarlo. Que los ejercicios suelen ser más o menos los mismos para todo el mundo, sí, pero se pueden adaptar mucho según las características de cada uno. Entonces, intensidad y técnica de ejercicio es fundamental para también seguir progresando. Total. O sea, este es el problema que comete mucha gente, que es que piensan que por el simple hecho de hacer ejercicio van a ver resultados. Y es lo mismo que lo que hablábamos antes de cuando empiezas a elegir las comidas. Al principio, al pasar de comerte un donut a comerte manzana, probablemente pierdas peso, te empieces a ver mejor, igual que cuando pasas del sofá a hacer ejercicio. Pero llega un punto en el que lo que estás haciendo son cosquillas para tu cuerpo y vas a tener que ir un pasito más allá. Entonces, esa parte de ir aumentando la intensidad poco a poco es imprescindible y además también va a contribuir mucho al cambio de identidad que decía, porque para creerte que eres deportista no basta con que hagas flexiones todos los días, porque si solo te haces una flexión, no eres deportista, pero si tú estás viendo que has pasado de hacerte una en la pared a hacerte 20 en el suelo, empiezas a creerte un poco más que eres deportista y eso va a ayudarte muchísimo. Y luego, hay otro punto que creo que ya vamos a hablar un poco más de características a nivel mental o habilidades a nivel mental, que yo creo que una de las partes que tienes que trabajar sí o sí, hemos hablado antes de responsabilidad, que creo que tiene mucho que ver con esto, pero es tener disciplina. Y disciplina no significa castigarte, no significa sufrir, significa hacer lo que tú has decidido que toca, cuando toca, aunque no te apetezca, porque ya hemos hablado un montón de veces de, oye, yo me he propuesto entrenar, pero lo más probable es que cuando me vaya a poner no me apetezca, o lo más probable es que cuando salga esa comida afuera y vea la carta de entrantes, me apetezcan más los nachos que la ensalada. Pero la disciplina es decir, no, yo me había dicho que me iba a pedir la ensalada y me voy a tomar la ensalada, porque si no, siempre haces lo que te apetece y los resultados que quieres tener no vas a tenerlos. Y esta es una habilidad que también vas a tener que trabajarla y tienes que interiorizarla, porque uno de los principales problemas que tiene la gente a la hora de perder peso es que pensamos que va a llegar un momento en el que va a resultar fácil y no nos van a apetecer esas cosas. Entonces, tienes que quitarte eso de la cabeza para de verdad poder conseguir un cambio. ¿Qué otro punto quieres hablar tú? Antes de pasar al otro punto, Carlos, me gusta reincidir en la importancia de la disciplina, porque también quiero que la gente sea consciente de que la motivación tiene fecha de caducidad. Es decir, cuando nosotros empezamos algo novedoso o que empezamos algo porque nos comprometemos con eso, al principio la motivación sirve de ayuda, pero como todo en la vida, la motivación al final deja de estar. Entonces, lo que nos mantiene en el proceso es la disciplina. Por eso lo que dices tú, es muy importante ser disciplinado. Incluso vamos a pensar que hay gente que está 30 años trabajando en un trabajo que no le gusta. ¿Por qué? Por la disciplina. Porque el trabajar en ese trabajo le va a llevar a tener vacaciones, a tener una casa o a sobrevivir. Entonces, la alimentación es así, que suena fuerte, vale, pero es que si no tenemos disciplina con nuestras decisiones, no vamos a conseguir los objetivos. Y como dices tú, no es hacer una tortura del proceso, sino llevarlo a cabo. Luego, otro punto importante, ser flexible para no dejarte llevar por los remordimientos. Fundamental el hecho de, si un día me como algo fuera del menú,
no quiere decir que de perdidos al río, o de que yo no sirvo para esto, o llego a casa y me empiezo a decir que soy un desastre de persona. No. Ustedes, quienes están en el programa, las pacientes o las que no están en el programa, Carlos, yo, Verónica, todos comemos caca fuera del menú. Yo no sigo el menú del 100% nunca. Yo todos los fines de semana como algo que percibimos como no saludable, pero yo elijo esa comida. Me la como, no pasa nada, y luego durante la semana sí soy autoexigente conmigo mismo en el sentido de que sigo las pautas del menú. Pero tenemos que ser flexibles, porque si no, todo el proceso se hace una tortura y al final acabamos abandonándonos porque pensamos que no estamos para ello. Total, total. Aquí yo siempre hablo de la misma frase, o sea, obviamente para ser flexible tienes que cumplir con la otra parte de ser disciplinado, porque si no tienes disciplina no es que seas flexible, es que vas al libre albedrío. Pero siempre hablo de salirse del plan forma parte del plan, siempre y cuando te responsabilices y vuelvas al plan lo antes posible. Aquí el problema suele ser que cuando te sales y empiezas a castigarte, a decir que ya lo has hecho mal, que el lunes vuelves, ya no es que te hayas salido una vez, es que te sales durante todo el fin de semana. Y ahí es donde está el problema, en que tienes que aprender a gestionar esos pensamientos para darte la flexibilidad, porque el camino no va a ser una línea recta, va a haber curvas, pero cuanto más pequeñas sean esas curvas y menos se desvíen, mejor, porque si tú te rayas y le das vuelta a la cabeza, te va a desviar muchísimo. Otro punto importante, y este creo que es de las claves de todo, porque la mayoría de gente que no consigue el cambio, realmente es porque se dice a sí misma, tengo un montón de cosas, es que ahora mismo tengo una situación súper complicada, lo que sea. Y realmente casi siempre el problema es que no se priorizan a sí mismas, no se organizan para dedicarse un tiempo especial a ellas mismas o unos recursos especiales a ellas mismas. Y por ponerte un ejemplo de a lo que me refiero con esto, hace poco hablaba con Miriam, que es una chica del programa, y me decía, Carlos, es que me he dado cuenta de que yo no me priorizaba nada porque me vienen pensamientos automáticos. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo la compra y me di cuenta de que yo me quería comprar unos botes de legumbres para comérmelos para mí porque son saludables, me facilitan la vida y todo. Y como estaba el carro lleno, yo pensé, uff, tienen ellos ya muchas cosas y yo no es cuestión de que yo añada más peso. Y te paras a pensar y dices, pero ¿por qué yo no me merezco meter peso y mira todo lo que han echado ellos para ellos? Es que aquí yo soy menos importante, pero es que igual que te digo ese ejemplo, lo vemos a la hora de, oye, yo es que no estoy haciendo mi ejercicio, que es lo que a mí me hace sentir bien, para poder ir a por ti a no sé dónde, o para hacerte la cocina a ti, o para mantenerte limpia la cocina. Y al final queremos estar a tantas cosas que no estamos para nosotros mismos. Y lo primero que tienes que hacer es aprender a tomar la decisión de ponerte a ti primero. Y esto ya va más allá de que pierdas peso, de que no. Y es por algo tan simple como que si tú siempre te dejas en último lugar, si comes las sobras, si siempre pones a otros por delante a los que le vas a hacer favores, pero nunca haces el favor de cuidarte a ti, ¿cómo vas a sentirte contigo misma? Tú imagínate que tratas así a otra persona. Lo que va a pasar es que si tratas así a tu hijo va a pensar que no le quieres, va a tener una baja autoestima, se va a sentir mal, no va a tener confianza en sí misma. Por eso tú te sientes con baja confianza en ti misma, porque no te estás dedicando tiempo, no te estás demostrando amor. Y tienes que ser la primera persona en demostrarte ese amor. Y cuando hagas eso, vas a ganar confianza, vas a ganar autoestima, te va a resultar más fácil hacer el ejercicio y vas a hacer las cosas porque te sientes bien, no porque sean un castigo para agradar a tu pareja que te ha dicho que te sobran unos kilos. No sé si quieres añadir algo aquí o si quieres ya pasar. Yo creo que con 1 o 2 puntos más de cosas que hay que aprender es suficiente. Sí, ya voy con el último, que es aprender a que te dé igual lo que digan los demás. Y este en cierto modo me hace gracia, porque cuando yo empecé con mi pareja, siempre que íbamos a tomar algo por fuera, ella bebe cerveza y yo no bebo alcohol. Y entonces cuando ella pedía su cerveza y yo pedía mi agua con gas, con un trocito de limón y hielo, me decía que era una persona aburrida. Y yo llegué al punto de plantearme si de verdad yo era aburrido. Solo por el hecho de que ella, al estar conociéndonos, me dijera, no, es que eres muy aburrido. Incluso yo mismo me dije, joder, pues a lo mejor soy aburrido. Entonces me hacía sentir mal. ¿Por qué pongo este ejemplo personal? Porque creo que es súper importante saber hacia dónde vamos, estemos con quien estemos.
¿Por qué? Porque yo he llegado al punto de que cuando ya nos sentamos, ella ni siquiera se plantea en que me voy a pedir una cerveza. Una, porque no bebo alcohol, y otra, porque he decidido que yo no voy a beber cervezas por agradar a nadie. Entonces, ya sea mi pareja o sea mi familia, yo tomo mis propias decisiones, y quien no las respete, al final es que a lo mejor esas personas no nos quieren tanto como creen que nos hacen creer. Entonces, fundamental, el entorno que respete nuestras decisiones. Oye, que tú te quieres beber 15 cervezas, bébetela, pero yo no me las voy a beber. Total. O sea, por una parte eso, como que tú tengas claros tus valores y no te afecte lo que te digan los demás. Y por otra parte es que muchas veces también va a haber gente que, incluso, por ejemplo, el otro día una chica también del programa, creo que fue Raquel, ¿vale? Me contaba también que había, que al principio, cuando empezó con el programa y todo, le decían, pero ¿cómo que estás comiendo zanahoria y remolacha? Que eso tiene un montón de hidratos. Y ella al principio, obviamente, como no, como todavía era incompetente, pues al final le daba un montón de vueltas a la cabeza con todo eso. Pero ya ha visto los resultados que está teniendo, ha visto cómo está avanzando y todo, que ahora si le dicen lo de la remolacha o la zanahoria, dicen, si es que es evidente que no es así, es evidente que puedo comer zanahoria o remolacha. Y esto también es importante porque muchas veces nos comparamos con lo que está comiendo el de al lado o con la dieta que está haciendo otra persona y es como queremos probarlo todo porque no estamos seguros de que hagamos las cosas bien. Entonces, esto cuando ya aprendes a comer, que es lo que estamos hablando aquí, tienes la seguridad de que estás haciendo las cosas bien y no te comes la cabeza por este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer para saltarnos esta fase más rápido? Porque obviamente esta va a ser la más larga, la de pasar de incompetente a competente, porque ya habéis visto todas las habilidades que hay que dominar, elegir las comidas, las cantidades, aprender a comer fuera, los comentarios, el ejercicio, darle intensidad, ser flexible, priorizarse, son un montón de cosas. Entonces, aquí yo creo que no hay tutía en que lo más importante obviamente es dejarte ayudar, porque primero tú puedes pedir un montón o puedes buscar un montón de información en internet, pero precisamente el problema es que en internet hay tanta información que va a hacer que te confundas incluso más y al final, como tú no tengas un camino claro, lo que vas a hacer es lo que estábamos hablando, cambias de dieta cada 2 por 3, cambias de entrenamientos cada 2 por 3 y al final no aprendes nada realmente. Y luego, por otro lado, también creo que otro punto importante aquí para saltarte esta fase es asumir que el final del camino no es cuando ya hayas perdido peso, porque tú realmente puedes, sin haber tenido todas estas habilidades de las que acabamos de hablar, puedes haber llegado a tu objetivo de peso, porque has dominado algunas, has ido avanzando, pero hasta que tú no dominas estas que te dan paz mental, te hacen convertirte en la persona en la que te tienes que convertir, etcétera, no se puede decir que hayas llegado a me he convertido ya en voy a mantener este peso. Para eso necesitas cambiar tú como persona y eso es algo mucho más largo que el proceso de pérdida de peso. ¿Qué más? ¿Se te ocurre a ti algo más que puedas decir en cuanto a saltarse esta fase o ir un poco más rápido? Sí, a ver, lo de asumir que el camino no es cuando pierdes peso, para mí es importantísimo en el sentido de que perder peso en realidad es sencillo. Es decir, está la típica dieta esta cetogénica que se basa la mayoría del porcentaje en comer grasa y que el primer mes suele funcionar mucho y perdemos mucho peso. Pero no es peso, es líquido. ¿Por qué? Porque al no comer hidratos, pues vamos a la pesa, nos pesamos y decimos, oh, maravilloso. Pero ya yo les digo que para seguir una dieta cetogénica, por ejemplo, no se puede tener vida social, porque los hidratos de carbono están omnipresentes en todos lados. Luego, la dieta famosa de los batidos. ¿Que se baja de peso bebiendo batidos? Por supuesto. Y yo le pregunto a la persona, ¿tú vas a estar 15 años de tu vida bebiendo batidos? No, vale. Cuando te quiten los batidos, ¿qué comes? Pues no lo sé. Por eso es fundamental el hecho de perder peso. Es importante, por supuesto, pero si no tienes un aprendizaje nutricional que te sirva de base y que tú tengas las herramientas para tener una relación saludable con la comida, has perdido el tiempo, porque ese peso lo vas a recuperar. Y es así. Entonces, importantísimo el asumir que el perder peso está en el proceso, pero aprendizaje nutricional y tener herramientas para seguir igual con los mismos hábitos dentro de 10, 15, 20 años. Si no, la dieta que estés siguiendo o en el programa donde estés, no sirve.
Total. O sea, creo que más claro no podía haberlo dejado. Y ya pasaríamos, una vez cumplamos con todo esto, a la tercera fase, que ya sería, en esta vamos a enrollarnos menos porque tiene mucho menos que comentar, y sería ya la parte en la que eres competente porque ya has aprendido a comer, has cambiado de hábitos en cuanto al ejercicio y también eres consciente, porque cuando hay momentos en los que, yo qué sé, te vas de vacaciones y estás comiendo peor o de repente por alguna situación estás dejando de entrenar, etcétera, empiezas a ser consciente de ello y es como que el cuerpo empieza a pedirte que vuelva a tu situación anterior. Entonces, aquí al final lo haces bien, pero hay veces que no y empiezas a darte cuenta de ello. Y yo creo que aquí la principal habilidad que tienes que aprender para mantenerte en esta fase y no volver hacia atrás es aprender a gestionar las recaídas, porque muchas veces pensamos que el proceso acaba cuando ya hemos perdido el peso, cuando hemos aprendido todo esto, pero va a haber situaciones en las que, porque tengas algún problema en tu día a día y en tu vida, porque te venga abajo, porque de repente te vuelvan comportamientos antiguos y tengas un atracón, tú vas a tener en tu cabeza como esa sensación de decir, ya lo he echado todo a perder, ya he vuelto atrás. Y muchas veces tienes esa situación de darte un atracón y en tu cabeza parece que se te ha olvidado todo lo que habías aprendido antes. Y aquí el mensaje principal que yo quiero dar es que si tú has hecho todo ese proceso, todo ese aprendizaje, eso no se olvida realmente. Lo que pasa es que cuando a lo mejor tienes un atracón, es como que emocionalmente tienes una visión confusa de todo y tú piensas que sí, pero si te dejas llevar por esas emociones, puede que vuelvas hacia atrás. Pero si no te dejas llevar y lo ves como un mareo, va a volver. ¿A qué me refiero con un mareo? Que igual que si yo ahora me pongo a dar vueltas sobre mí mismo, me mareo y cuando acabo parece que no sé andar, me empiezo a ir para los lados. Yo sé que eso no es que se me haya olvidado cómo se anda, es simplemente que estoy mareado y sé que si me calmo, me tranquilizo, espero unos minutos, me voy a recuperar y voy a poder ponerme de pie y volver a andar. Pues este tipo de recaídas son más o menos lo mismo, pero sí es importante que asuma desde el principio que va a haber estas recaídas, porque eso te va a tranquilizar mucho. ¿Quieres añadir tú algo con todo esto? ¿Alguna herramienta para la recaída o algo que sea importante en esta fase? El tema de recaídas, que sobre todo en lo que estamos hablando del peso, tema vacaciones. Básicamente, la mayoría de las personas cogemos algo de peso en vacaciones. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestros hábitos. Pero si antes de ir a las vacaciones ya nosotros hemos adquirido lo que son los hábitos básicos que transmitimos en el programa, ser personas activas, entrenar seguir un menú y hemos conseguido determinados resultados, cuando recaemos en vacaciones, que dejamos normalmente de hacer eso, si lo otro lo tenemos interiorizado, básicamente cuando se acaben las vacaciones, retomamos a las bases y volvemos a tener resultados. Entonces, las recaídas hay que llegar al punto o intentarlo de normalizarla, porque nos pasa, la vida no es lineal, es decir, solemos tener muchos inconvenientes en nuestro día a día que no nos va a dejar hacer X cosas como las teníamos planeadas, no pasa nada si tenemos ya el camino diseñado. Entonces, simplemente volver al camino y se vuelve a recuperar tanto los hábitos como el estilo de vida que hemos adquirido anteriormente. Entonces, no pasa absolutamente nada si hemos tenido a alguien que nos haya dado esas herramientas, por supuesto. Si no, pues ya tenemos la guerra perdida antes de empezarla. Total, total. O sea, creo que hemos dejado un podcast bastante bueno y creo que al final lo guay aquí es que ahora mismo quien esté escuchándolo, que hagas la reflexión de en qué fase te encuentras. Si estás en incompetente inconsciente, en incompetente, pero ya eres consciente de ello, que a lo mejor al escuchar este podcast justo te ha servido para hacer ese cambio de fase, o si ya eres competente consciente. Y me gustaría que, si es posible, en los comentarios del podcast, comentes ¿en qué fase crees que estás tú? Porque así, si nos lo comentas y nos dices por qué crees que estás en esa fase, vamos a poder hacer otros podcasts que te ayuden con ello, vamos a responderte en los comentarios y vamos a poder ayudarte mucho más. No sé si tú quieres añadir algo, Geray. Nada, que si hay alguna paciente, alguna persona que esté interesada en el programa, que no lo dude, que lo que más nos gusta de nuestro trabajo es enseñarles a comer y a tener buenos hábitos. Esto no va simplemente de toma un folio y pierde X kilos y sigue este menú porque lo digo yo. No, es algo totalmente personalizado y que te llevamos de la mano hasta el final del camino y que tú también pones como el límite hasta donde quieras llegar y qué objetivos pretendes conseguir. Total. O sea,
creo que no lo ha podido describir mejor. Al final no es tan importante el papel, la dieta o el entrenamiento como el cambio de mentalidad que tenga y que empiece a ver los alimentos, el ejercicio de otra forma que disfrute. Y para eso va a tener el acompañamiento. Entonces, si queréis, si estáis interesada en recibir esa ayuda, siempre dejamos en todos los podcasts un enlace que si haces clic vas a poder hablar directamente por WhatsApp conmigo y vamos a escuchar un poco cómo es tu caso, vamos a hablar y si vemos que todo encaja y que el programa es para ti, pues podrás empezar. Y si no, es que no tienes nada que perder, porque al menos estarás un paso más cerca de saber lo que te pasa y lo que sí puede ser para ti, te recomendaremos a otro profesional y no hay problema por ello. Así que no pierdes nada por escribir y no lo dejes para mañana porque entonces sabes que mañana tampoco lo vas a hacer. Y eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y un saludo. Adiós. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.